Y Enrique, ya que estamos hablando de flores, bueno, ya vimos el cempasúchil, Sí. pero ahora vamos a conocer otras que son la máxima evolución del reino vegetal. ¿Te imaginas cuáles son? Creo que sí, porque ¿sabes qué? Estas tienen un particular aroma e inigualable. Vamos a descubrirlo. Los pasillos del Museo Franz Mayer se cubren de color con las más de 300 orquídeas que se exhiben en la muestra, orquídeas, epífitas y algunas bromelias acompañantes. Con esta muestra se busca resaltar el cultivo de esta especie en México, el cual tiene más de 500 años. Se calcula que hay unas 25,000 especies de orquídeas, además de las orquídeas híbridos que el hombre ha ido creando durante sus investigaciones en el trayecto de la historia. De estas 25,000 millones de orquídeas o miles de orquídeas, tenemos en México aproximadamente unas 1,700 especies. Dentro de la exposición, los asistentes podrán adquirir plantas de 21 viveristas de distintos estados. Asimismo, podrán conocer y aprender sobre diseño floral, cultivo, entre otras actividades, por medio del programa académico estructurado por la Asociación Mexicana de Orquideología. También van a venir gente que nos va a traer souvenirs, nos van a traer productos elaborados con vainilla, que es una orquídea netamente mexicana. Vamos a ofrecer un sinfín. La exposición busca impulsar el cultivo, la conservación de especies y la producción de nuevos híbridos. Estará abierta al público hasta el 21 de octubre en el Museo Franz Mayer. Con imágenes de Andrés Brito, Mariana Sánchez, 21 Noticias. Y el día de hoy nos acompaña aquí en